Vamos a continuar con Hebreos. La semana pasada nos quedamos de Hebreos 5:11 hasta 6:8, en donde vimos que quien rechaza la palabra de Dios trae como resultado interrupción en la enseñanza divina, una inexperiencia en la voluntad divina, una obstinación, decíamos, a los conocimientos y ritos antiguos, y al final una evidencia de condenación, propiamente la apostasía. ¿Por qué? Porque ya eran personas que habían vivido, habían visto lo que el Señor hace a través de una obra transformadora, y a pesar de todo ellos no aceptaban aún. Estamos hablando de los judíos que querían regresar en los inicios de la iglesia a sus rituales, y el autor de la carta a los hebreos les está animando a que se mantengan en la fe que están profesando, y al parecer pues no eran cristianos verdaderos, eran simplemente simpatizantes de cristianos. Dice versículo 4, capítulo 6, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Habíamos visto entonces que al rechazar la palabra de Dios que nos da salvación, había estas consecuencias. Ahora, del versículo 9, capítulo 6, hasta el versículo 20 del capítulo 6, vemos lo que sucede con las personas que en realidad aceptan la palabra de Dios. Y dirigiéndose a ellos, el autor de Hebreos dice: en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Aunque hablamos así, dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, refiriéndose a Abraham. Dice: porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, ya en esta segunda parte del capítulo de Hebreos, es decir, del 6:9 al 6:20, está hablando a personas que aceptaron verdaderamente la palabra de Dios y están dando señas
hay características que identifican a estas personas que han confiado plenamente en la palabra. Y una de esas características, nos dice versículo 9 al 10, es que en realidad, confiados en que aceptaron la palabra, demuestra obras, tienen obras, no que la salvación se logre por las obras, sino que el autor está diciendo que las obras, en este caso, son consecuencia de una vida transformada. Y recordar que Santiago, capítulo 2, versículo 17, nos dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces, una característica de las personas que verdaderamente creen en la palabra es que tienen obra como evidencia de que son salvos. Otra de las características de las personas que creen, de los verdaderos creyentes, es que perseveran en la vida cristiana. Y recordar que es una promesa de Dios que a quien llama le mantiene en la vida cristiana, nos preserva, ¿sí? Para que nosotros perseveremos, andemos en esta vida. Entonces es una característica también de que quien tiene fe en la palabra de Dios, Dios le preserva como creyente, no va a ser excluido, no va a caer, va a seguir pecando, pero jamás va a dejar de ser un creyente, porque el Señor a quien llama, mantiene. Otra característica es que quien preserva, hereda las promesas divinas. ¿Sí? Dios hizo promesas a Abraham. Esas promesas eran de que a través de él, una de esas promesas es que a través de él la gente recibiría, o las familias, o las naciones recibirían bendición. Y esta bendición es parte de la promesa divina. Entonces, quien es un verdadero creyente, gracias a Abraham, adquiere estas bendiciones que el Señor dio a través de él. Recordar, no somos Israel. Israel es el pueblo llamado y escogido por Dios, y al final de los tiempos Él tratará con su pueblo. Nosotros somos injertados, somos esas varas que se injertaron en el tronco que es Israel, y somos la iglesia que estamos recibiendo bendiciones a través de el evangelio que vino a través de los judíos. Entonces, quienes hemos confiado en la palabra, Dios nos preserva. Y por último, quien acepta la palabra, tenemos la seguridad de la salvación. Versículo 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. La promesa es para aquellos que han aceptado la palabra de Dios, entre ellas el Evangelio. Entonces, el que acepta el Evangelio, acepta el sacrificio de Cristo, con el cual pagó nuestros pecados y aplacó la ira de Dios para que fuésemos aceptados como hijos de Dios. Entonces, los que aceptamos la palabra tenemos seguridad de la vida eterna, tenemos salvación. Entonces, ya habíamos hecho un contraste la vez pasada con las personas que rechazaban la palabra, cuyo fin último es pues la apostasía y por lo tanto la condenación. Ahora, en contraste, vemos que quien acepta la palabra está seguro de la salvación y manifiesta andar siempre
en buenas obras, crecer en la vida cristiana, porque Dios nos preserva y estamos confiados, seguros de tener las promesas como hijos de Dios, y una de esas promesas es la seguridad de salvación. Gracias.